Existe un peligro mortal que se esconde en la rutina diaria de millones de personas, devorando en silencio sus fuerzas físicas, sus pensamientos y su fe. Es tan sutil que sus víctimas raras veces perciben que están siendo envenenadas hasta que los daños parecen irreparables. Ellen G. White, mediante revelaciones proféticas, señaló este veneno silencioso y advirtió sus consecuencias devastadoras. Lo más chocante es que no proviene de sustancias químicas ni de enfermedades contagiosas. Nace de algo aparentemente inofensivo, algo que la sociedad moderna no solo tolera, sino que celebra como normal e incluso necesario. Ella vio que cierto elemento de la vida contemporánea sería responsable de más ruina espiritual y física que guerras, pestes y desastres naturales juntos. Este veneno hiere 3 dimensiones a la vez. Corroe la salud del cuerpo por mecanismos que la medicina apenas empieza a comprender. Devasta la mente, quebrando la concentración y el discernimiento. Y, lo más peligroso, levanta un muro casi impenetrable entre el alma y Dios. Ellen White anunció que, en los últimos días, este sería el instrumento preferido del enemigo para mantener a las multitudes ciegas espiritualmente y debilitadas físicamente. Hoy sabrás cuál es ese peligro que envenena tu rutina, cómo detectar sus señales en tu vida y, sobre todo, cómo protegerte y recuperar lo perdido. Prepárate para una revelación que puede cuidar no solo tu salud, sino tu alma. Si valoras tu vida y tu espiritualidad, acompáñame a descubrir verdades que pueden literalmente salvarte. Ellen White recibió visiones inquietantes sobre cómo la sociedad levantaría sistemas y hábitos que parecen inocuos en la superficie, pero actúan como veneno lento, apagando la capacidad humana de mantener comunión con Dios y de sostener la salud. Lo que vio décadas antes describe con exactitud nuestra realidad. Ella lo expresó así: cuando todas las demás voces quedan acalladas, el silencio del alma hace más distinta la voz de Dios, y añadió el llamado práctico: todos los que están bajo la disciplina de Dios necesitan la hora de quietud. Debemos oírle hablarnos al corazón. El veneno mortal que hoy nos acecha es la hiperestimulación constante, el bombardeo incesante de información, entretenimiento, ruidos y actividades que define la vida moderna. Frente a ese torrente, su consejo sigue siendo vigente: guardad bien las avenidas del alma. Esta simple orden resume una estrategia de defensa para la mente y el espíritu. Piensa en tu día. Antes de que el amanecer dibuje la primera claridad, ya suena una alarma, vibra una notificación, se enciende una pantalla. Corres para cumplir, para responder, para no quedarte atrás. La agenda marca el pulso acelera el corazón agitado empuja la mente a una carrera sin meta. Y en esa carrera, el alma se queda atrás, con la mano extendida, pidiendo unos minutos que nunca llegan. Por fuera todo parece normal: trabajo, estudio, familia, compromisos, productividad. Por dentro, sin embargo, se instala un cansancio que no entiende de almohadas, una tristeza sin lágrimas, una sequedad que no se cura con agua. Nadie lo pregunta en voz alta, pero la pregunta murmura por dentro: ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué no te oigo? El ruido no deja escuchar la respuesta. Esa hiperestimulación no solo agota, reconfigura los hábitos más íntimos. Lo vemos en el sueño que no repara, en la mirada que salta de cosa en cosa sin detenerse, en la impaciencia con los que amamos, en la intolerancia ante la demora, en la necesidad de llenar cada silencio con algo, lo que sea, con tal de no escuchar lo que duele. Lo vemos en la oración que dura segundos, en la lectura espiritual que parece plana, en esa sensación de que Dios está lejos aunque no se haya movido. White lo dijo con sencillez y filo: no es el trabajo lo que mata, sino la preocupación. La preocupación continua es el ruido que ahoga la confianza. Muy íntima es la relación entre la mente y el cuerpo, escribió, y por eso advirtió: bajo la influencia de estos venenos el sistema nervioso se excita. Cuando el sistema nervioso vive en alerta, el alma se queda sin aliento. La escritura entera es un llamado a otro ritmo, a otra música. Elías lo aprendió en el monte, no en el viento impetuoso, no en el temblor, no en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Samuel lo aprendió en la noche cuando la casa dormía y la lámpara de Dios aún ardía. Habla, Señor, que tu siervo oye. David lo aprendió en el desierto, mirando un cielo sin ruido. Mi alma tiene sed de ti. Jesús lo encarnó cada día. Se levantaba muy de mañana, cuando aún estaba oscuro, y se apartaba a un lugar desierto para orar. En Betania, Marta corría y María escuchaba. Y el maestro, lejos de menospreciar el servicio, señaló con amor que la mejor parte empieza donde el corazón se sienta a los pies de Dios. La sabiduría insiste: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, aparta tus ojos de la vanidad. No es poesía distante, es una urgencia amorosa para un mundo sobrecargado. Detengámonos en los síntomas con honestidad. En el cuerpo, dolores de cabeza que no ceden, tensión en la nuca, espasmos en la espalda, palpitaciones sin causa aparente, digestión errática, insomnio pertinaz. En la mente,
pérdida del foco, dificultad para leer más de unos minutos, procrastinación, necesidad compulsiva de revisar el teléfono, un zumbido de urgencia que no se apaga. En las emociones, irritabilidad al ser interrumpidos, ansiedad por perderse algo si no estamos conectados, tristeza que llega sin aviso y sin motivo. En el espíritu, oraciones que se desarman, culto que se vuelve rutina, Biblia que parece de cartón. Si algo de esto te describe, no hay condena aquí. Hay un abrazo de verdad, hay un diagnóstico preciso, hay un camino de regreso. La hiperestimulación también desfigura la memoria y la atención. La información entra como avalancha pero no se transforma en sabiduría. Consume nuestras horas y, sin embargo, nos deja vacíos. Los lectores de cuentos frívolos y excitantes se incapacitan para los deberes de la vida práctica, advirtió White, y su advertencia, pensada para otro siglo, hoy describe a la perfección una dieta mental compuesta de estímulos breves, superficiales y adictivos. Sin profundidad, la mente pierde la capacidad de contemplación. Sin contemplación, el alma pierde la capacidad de adoración. Sin adoración, la vida pierde el eje y se convierte en giro sin centro. Pero Dios no nos deja en esta evidencia dolorosa. Dios no humilla, Dios llama. El llamado es antiguo y siempre nuevo. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. No se trata de pasividad, sino de decidir con ternura firme que la presencia de Dios será el primer compromiso del día y el último de la noche. White lo enseñó con palabras que cruzan generaciones. No descuidéis la oración secreta porque es la alma de la religión. Ese secreto no es lujo de místicos, es oxígeno para todos. Y cuando las otras voces se apagan, la voz de Dios deja de ser rumor y se hace palabra. ¿Cómo se vuelve en la práctica de la hiperestimulación a la paz? Con un antídoto tan sencillo como poderoso. Primero, el silencio sagrado. 30 minutos al día que no le pedimos al reloj, sino que le devolvemos a Dios. 30 minutos para cerrar la puerta, literal o simbólicamente, y recordar que somos hijos antes que obreros, amados antes que productivos. En ese espacio, el alma reaprende a respirar, la mente deja de correr, el cuerpo baja la guardia. En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación, cantó el salmista. No es literatura, es medicina. Segundo, la desconexión deliberada. Llamémosla ayuno de estímulos. Empieza con pasos concretos. Notificaciones en silencio, horarios sin pantallas, una tarde a la semana sin redes, un paseo sin auriculares, una comida sin teléfono sobre la mesa. Al principio dolerá como dolería dejar un hábito nervioso, pero a los pocos días emerge una paz que sabíamos que existía y habíamos olvidado cómo se siente. La mente que vivía en 1000 piezas empieza a reunirse. El corazón que latía a golpes empieza a sostener una canción. Tercero, los ritmos naturales. Volver a dormir cuando la noche cae y a levantarse con la luz. Ordenar horarios de comida, distinguir tiempos de trabajo, de descanso y de adoración. Como regla, el trabajo del día no debe extenderse hasta las horas de la noche, aconsejó White. Hay sabiduría en esa frontera. No todo lo urgente es importante y no todo lo importante se resuelve hoy. Cuando respetamos esos ritmos, el cuerpo deja de luchar contra el reloj y la hormona del estrés afloja su puño. La energía no es un milagro caprichoso, muchas veces es fruto de decisiones pequeñas y fieles. Cuarto, la comunión profunda. No hablo de una lista interminable de palabras, sino de la simplicidad de un corazón que se sabe mirado. Jesús mostró el camino, entrar en el aposento, cerrar la puerta y hablar con el Padre en secreto, no porque Dios necesite paredes, sino porque nosotros necesitamos apartarnos del rumor para escuchar. En esa escuela del corazón, la restauración tiene una secuencia amorosa. Primero mejora el sueño, después desciende la ansiedad, luego vuelve el foco, finalmente renace la sensibilidad espiritual. No es magia, es gracia en el tiempo. Quinto, la palabra como alimento lento. No más carreras por capítulos como quien hace zapping. Un salmo leído con pausa puede ser un banquete. Una historia del evangelio saboreada con imaginación y oración puede encender una semana entera. Un versículo memorizado puede convertirse en un refugio portátil al que corremos en el tráfico, en la sala de espera, en el pasillo de la casa. Dios no compite con el ruido. Nos enseña a elegir el silencio, donde su voz se vuelve hogar. Nada de esto significa abandonar responsabilidades, ni romantizar una vida sin tensiones. Significa, más bien, aprender a vivir en el mundo sin dejar que el mundo viva dentro de nosotros. Significa trabajar con excelencia, pero desde el descanso. Amar con intensidad, pero no desde la ansiedad. Servir con generosidad, pero no desde la autoexigencia que nos vacía. Significa escuchar esa voz suave que no grita para hacerse oír. Y al escucharla, recuperar el norte que perdimos en la prisa. Para sostener el cambio, hace falta una defensa cariñosa y firme. Establece fronteras sagradas.
Una hora santa diaria sin pantallas ni noticias. Una noche a la semana sin compromisos. Un día al mes para ir a la naturaleza. O si no es posible, para caminar sin prisa por tu propio barrio, con ojos abiertos y teléfono guardado. Pide a 2 o 3 personas que te acompañen, una comunidad pequeña que te anime, te corrija con amor y celebre contigo cada avance. Practica el discernimiento espiritual. Pregúntate antes de abrir una nueva ventana si eso te acerca a Dios o te fragmenta. Y cada mañana vuelve a elegir la eternidad como criterio. Calidad por encima de cantidad, profundidad por encima de superficialidad, presencia por encima de rendimiento. Tal vez pienses que es tarde, que ya estás demasiado cansado, demasiado distraído, demasiado roto. Escucha, nunca es tarde cuando alguien te ama, y Dios te ama. No te llama a competir con el ruido, te llama a volver a casa. Si sientes vergüenza por lo que has descuidado, entrégala. Si te culpas por no haber sabido poner límites, suelta la culpa. La gracia no viene a sumar peso, viene a levantar cargas. El Padre no te pide que seas héroe, te pide que seas hijo. Y un hijo puede sentarse, respirar y volver a escuchar. Imagina por un momento cómo sería tu vida si este antídoto se volviera hábito. Imagina un amanecer sin notificaciones, con el murmullo de una oración sencilla. Imagina un mediodía con una pausa real, un atardecer con caminata breve, una noche que no te encuentra encendido por dentro. Imagina conversaciones sin distracciones, trabajo realizado con foco y gozo, tareas hechas sin arrastrar el corazón. Imagina, sobre todo, la voz de Jesús, no como un eco remoto, sino como una palabra clara que te llama por tu nombre y te ofrece descanso. Él lo prometió: venid a mí y yo os haré descansar. Hallaréis descanso para vuestras almas. Ese descanso no es evasión, es fuerza nueva. Cuando este camino se vuelve práctica, los frutos aparecen casi sin darnos cuenta. Volvemos a dormir a profundidad. La atención que parecía perdida regresa como un amigo que nunca dejó de buscarnos. La paz deja de depender del humor del día. El enojo se disuelve más rápido. La tristeza encuentra consuelo. La creatividad se enciende de nuevo. La fe que parecía apagada vuelve a arder. No con fuegos artificiales, sino con brasa firme. Y en medio del mismo mundo, con los mismos desafíos, el alma aprende a decir: mi copa está rebosando. La recompensa es extraordinaria. Quienes se guardan de este veneno descubren que la vida se vuelve más rica, no más pobre. Florecen alegrías hondas, relaciones significativas, trabajo con sentido y una espiritualidad auténtica. Y sobre todo, la voz de Jesús llega nítida al corazón cansado. Ven a mí. El peligro mortal escondido en la rutina moderna puede parecer inescapable, pero el camino de Dios está abierto para quien lo elige. La decisión está ante nosotros: seguir bebiendo el veneno de la hiperestimulación o abrazar el antídoto divino de la paz. El veneno silencioso domina a quienes ignoran el remedio. Para los que abrazan la sabiduría profética y la voz del buen pastor, este peligro se convierte en puerta hacia el descanso verdadero que Él prometió. Quisiera antes de cerrar hablarte como a un amigo que admiro. No necesitas demostrar nada para ser amado. No necesitas producir más para ser valioso. No necesitas estar en todas partes para no perderte la vida. La vida está aquí, ahora, en este instante que puedes consagrar al silencio y a la presencia de Dios. Si hoy decides un solo paso, apagar el teléfono media hora, abrir un salmo y leerlo despacio, decir Padre y quedarte ahí, ese paso es un comienzo verdadero. Y los comienzos verdaderos, cuando los sostiene la gracia, no se rompen, crecen. Deja que el alma vuelva a escuchar. Deja que la mente descanse en manos más grandes. Deja que el cuerpo recupere sus ritmos. Deja que la palabra te devuelva el rostro de Dios. El mundo seguirá girando con su ruido, pero tú no tienes que girar con él. Puedes caminar al compás de otro corazón, más antiguo y más tierno, que late por ti. Y cuando lo hagas, comprenderás que en el fondo, lo que anhelabas no era más estímulo, sino más presencia. No era más novedad, sino más verdad. No era más tareas, sino más amor. Ese amor te espera. Ese amor hoy te llama por tu nombre.